Muy buenas noches, estimados aprendices. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a tratar dos evidencias importantes. Una es cuestionarios sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en contexto ambiental y en seguridad y sobre el trabajo. Y otra evidencia correspondiente a una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. ¿Listo? Nosotros ya eh, estamos, bueno, más o menos unas dos, tres, cuatro evidencias para terminar eh, todo lo que tenga que ver con el área correspondiente a seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, estimados aprendices, que tenemos evidencias para entregar. Y bueno, el foro temático denominado establecer las técnicas de coordinación motriz ya fue cerrado, pero les recuerdo que ustedes pueden entregarme las respuestas a las preguntas del foro a través del correo institucional, ¿cierto? Más adelante les voy a compartir cuál es el correo para que me puedan presentar el foro a través del correo. También tenemos la infografía de estilos de vida saludable. Otra evidencia es la ficha antropométrica de valoración de la condición física, el folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas también hay que entregar. Y ahorita vamos con este, que es un cuestionario sobre las opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y en seguridad y salud en el trabajo. Y aparte, una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Listo, entonces tengamos en cuenta esas evidencias que debemos presentar. Bueno, pues ya la agenda correspondiente es una bienvenida, una presentación. Vamos a hablar un poco sobre los fundamentos en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente y explicar las evidencias correspondientes a, a la sesión de hoy. ¿Listo? Bueno, me presento nuevamente para los que no me conocen. Bueno, ya después de tres, cuatro sesiones, pero de igual manera es eh, para los que no me conocen y de pronto van a ver esta sesión. Mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Les recuerdo que soy instructor transversal en el área de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el correo al cual ustedes se pueden comunicar conmigo. Además, también pueden enviarme la evidencia del foro, ¿cierto? A este correo siempre coloquen el nombre ficha a la cual corresponde, ¿cierto? Ya que manejo varias fichas, muchas fichas, entonces es muy difícil encontrarlos por el nombre y no saber en qué ficha corresponden. Bueno, como primera definición, y la idea es que tengan un concepto claro sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eh, ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cierto? El sistema de gestión es el desarrollo de un proceso lógico por etapas, ¿cierto? Basado en lo que es la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar esos riesgos que nos afectan tanto en la seguridad y la salud de cada uno de nosotros, ¿cierto?
La aplicación del sistema de gestión y seguridad y salud en trabajo tiene muchas ventajas, ¿cierto? Pero una ventaja primordial es la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, ¿cierto? Además de la disminución de las tasas de ausentismo por alguna enfermedad o la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por algún accidente de trabajo. Recordemos que la seguridad y salud en trabajo es una disciplina que se encarga de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, ¿cierto? Al mismo tiempo, se interesa por la protección y promoción de la salud en los trabajadores. Entonces, recordemos, cuando hablamos de trabajo, ¿cierto? Y busca lo que es la protección y promoción de la salud de los trabajadores como tal. Perfecto. Dos definiciones muy importantes y la he resaltado mucho y es, la idea es que debemos tenerla muy clara y tenerla muy presente eh, en todo momento, ¿cierto? Y es peligro y riesgo. El peligro es la fuente, ¿cierto? Eh, situación o acto, cuando lo vemos acá, fuente, situación o acto, que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores o colaboradores en los equipos de trabajo, ¿cierto? Eh, o en las instalaciones de la empresa. Entonces, y riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una exposición o evento peligroso en relación con la gravedad de la consecuencia. Cuando se dice que algo es peligroso, pues se está refiriendo a que ese algo, ¿cierto? Tiene esa capacidad de hacerle daño tanto a las personas, al bien o al entorno. El peligro no siempre, recuerden eso, reside específicamente en las cosas, sino también, como lo vemos acá, en la manera errónea, insegura o negligente en que la manejamos e interactuamos con ella. Y recordemos que el riesgo es esa probabilidad de que un peligro, ¿cierto?, se materialice. O sea, es decir, que le genere daño tanto a la persona o a los bienes o al entorno en el cual estamos eh, laborando o nos rodea. La gran diferencia es que el peligro es parte de nuestras vidas diarias, tanto en el trabajo, en la casa o practicando algún deporte, ¿cierto? Y el riesgo, en cambio, es el resultado de no tomar esas medidas necesarias para poder minimizarlo. Entonces, para recordar, el peligro es algo cotidiano que podría causar un mal, mientras que el riesgo es esa probabilidad de un futuro daño. Un ejemplo muy claro, por lo menos un peligro cuando es una situación, digamos, un piso en mal estado, ¿cierto? ¿Cuál sería el riesgo en ese caso? Si un trabajador o un colaborador estuviera pasando por ese piso en mal estado, ¿cierto? Sería una caída en riesgo que produce algún tipo de daño, alguna fractura en el colaborador o trabajador. Entonces el peligro fue ese piso en mal estado y el riesgo fue esa fractura, esa caída por ese piso en mal estado. Muy bien. Entonces, hay una serie de clasificación de los riesgos, ¿cierto? Los cuales se pueden clasificar en biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y cada uno de ellos tienen unas características muy importantes, por lo menos cuando hablamos de físicos, de riesgo físico hablamos de ruido, ¿cierto? O podemos hablar de iluminación, puede ser una luz visible o por exceso o eficiencia o ruido o un impacto intermitente, ruido continuo que afecte eh, el bienestar del trabajador, ¿cierto? Algún virus cuando son biológicos,
Lo muy presentados están los biomecánicos cuando hablamos de posturas prolongadas, cuando se mantiene mucho tiempo sentado o de pie, o los psicosociales, que ahorita estamos hablando eh, de una enfermedad muy común y es el estrés, ¿cierto? Se presenta mucho en estos casos. Otro, por lo menos las características de la organización de trabajo, la mala comunicación, ¿cierto? Las faltas de tecnología para una buena organización, o esos grupos sociales de trabajo que son muy fuertes y ocasionan unos malestares en, en los demás compañeros. Entonces, esa tabla es muy importante. Es una tabla que usted la puede encontrar en la norma GTC 45 y es de supremamente ayuda. Muy bien. Esa es una matriz, es una herramienta para la gestión. Recuerde que le mostré una tabla para identificar los peligros y los riesgos. En esta matriz nosotros, eh, como lo dice, es una identificación de peligros y evaluación y control de los riesgos. Pues a través de esta herramienta de gestión de análisis, nosotros podemos identificar esos peligros y riesgos que causan daño, ¿cierto? Y nos sirve para poder evaluar esa probabilidad y la gravedad del riesgo durante el proceso de planificación de un proyecto o una tarea durante la jornada laboral. Entonces, esa matriz es una herramienta es supremamente importante y de gran ayuda, ya que a través de ella, eh, por lo menos el encargado de toda la parte de la gestión y seguridad del un trabajo, el especialista, debe desarrollarla por áreas o por etapas o por tareas para poder determinar cuáles son los riesgos o peligros que se pueden enfrentar en cada área de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo se debe desarrollar esa matriz? Nosotros lo primero que debemos hacer es poder priorizar esos riesgos identificados en las áreas encontradas, en las áreas que la organización tiene establecida, ¿cierto? Después de encontrar o priorizar esos riesgos, se evalúa tanto la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos, ¿cierto? Así como el impacto que causen en cada uno de los trabajadores o colaboradores o en el entorno o en el bien que tiene a disposición la organización. Y otro tercer paso para poder desarrollarla, pues es representarla gráficamente, ¿cierto? Todos los riesgos que han valorado previamente para poder llevar un control mucho más claro y mucho más exacto, ¿cierto? Y poder tomar así algunas medidas de control y, o medidas que se puedan poder así eliminarlas o si es posible, o sustituirlas o administrarlas, controlarlas. Entonces, para eso es importante utilizar la GTC 45 como una guía para la creación de esta matriz. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. Por consiguiente, se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo aquí un área, una tarea identificada y en esa tarea tenía unos planes ejecutados, unas recomendaciones, unos controles existentes, pero no sirvieron y ocurrió un accidente? Entonces, ¿qué debe hacerse? Debe actualizar completamente con los eventos ocurridos eh, inmediatamente o lo que se presentaron, actualizarlos y poder tomar medidas de control, ya sean eh, eh, correctivas para poder que el riesgo no se presente nuevamente, ¿cierto? Entonces, es importante hacer esa revisión constantemente, ya sea que se presente algún accidente o de manera anual. Recuerde que nosotros tocamos un punto importante en el riesgo y es la probabilidad de ocurrencia de una exposición o evento peligroso, ¿cierto? Entonces, pues, la exposición es una situación en la cual nosotros nos encontramos en contacto eh, con el peligro, ¿cierto? Y esta exposición hay que tenerla muy en cuenta.
Bueno, la exposición es una situación en la cual las personas se encuentran en contacto con el peligro, ¿cierto? Podemos encontrar 4 tipos. La primera, cuando hablamos de una exposición continua, ¿cierto? La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Una frecuente, pues, la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Y esporádica, pues, se presenta de manera muy eventual. Y eso es de suma, de suma importancia, ya que, pues, según la exposición a esos peligros que encontramos constantemente, pues, eh, puede ser un riesgo muy alto o muy bajo y podemos tener alguna medida de control mucho más importantes. Muy bien. Recordemos en el peligro, cuando hablamos de acto, ¿cierto? Existe los actos, ¿cierto? En el peligro, los cuales son esos comportamientos que podrían dar origen a un accidente, incidente, y son llamados actos inseguros o subestándar. Entonces, los actos inseguros o subestándar son esas omisiones o acciones, los cuales son esos comportamientos de cada uno de nosotros, ¿cierto? Que cometemos o cometen los colaboradores o trabajadores y que aumentan esa probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente, un incidente o una enfermedad laboral, ¿cierto? Algunos ejemplos de estos actos inseguros o subestándar pueden ser, ejemplo, realizar alguna labor sin autorización, ¿cierto? Algún trabajador o colaborador desarrolla una actividad sin autorización del jefe. Realizar la labor en condiciones inseguras o subestándar. Omitir las condiciones de peligro o simplemente no dar aviso de esas condiciones. Utilizar los elementos, equipos, máquinas de trabajo sin los dispositivos de seguridad o en mal estado, hacer bromas en lugares críticos del trabajo. Otra sería por lo menos realizar ajustes manuales sin conocimiento de las herramientas y equipos a utilizar, ¿cierto? Otra podría ser adoptar posturas incorrectas en el puesto de trabajo y sobre todo en el levantamiento de cargas. Por ejemplo, si yo sé que no tengo las herramientas adecuadas y sé que puedo lesionarme, ¿por qué lo voy a hacer? O puede ser también generar desorden en los lugares de trabajo. Entonces, el acto subestándar tiene mucho que ver con ese comportamiento, con la actitud del colaborador o del trabajador. Recordemos el peligro como una condición, ¿cierto? Aquí hablamos con condiciones inseguras o subestándar, pues son aquellas situaciones las cuales se denominan esas circunstancias, ¿cierto? Que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de esos factores de riesgos sin o con un escaso control que pueden generar accidentes, ¿cierto? Una condición subestándar también es aquella que es generada también por un acto subestándar. Ejemplo, ¿cuál sería ejemplo? Entonces, digamos que yo como trabajador estoy tomando una bebida en mi lugar de trabajo y se me riega el líquido con el cual está tomando y digamos que es por un pasillo y no lo limpio, no digo nada, no informo nada, lo dejo ahí. ¿Qué puede pasar? Ese acto que ocurrió por esa omisión, por la falta de limpieza de ese lugar, formó una condición en la cual fue un pasillo, un piso resbaladizo y con el cual puede ocasionar un accidente a otro compañero de trabajo. Entonces, mire que traen esas consecuencias. Entonces,
Las condiciones subestándar, por lo general, por lo general suelen ser fácilmente visibles, ¿cierto? En caso de que un investigador de accidente o encargado de la inspección. Eh, pero a veces no, ¿cierto? Entonces, normalmente son visibles, pero podemos eh, omitirlo o podemos estar cegados por otros puntos importantes o más puntos que pueden aparecer en un accidente. Entonces, algunos ejemplos de condiciones subestándar o inseguras pueden ser mm, la falta de protección y resguardos en unas máquinas o instalaciones, por lo menos. No sé si han tenido la posibilidad de conocer o trabajar en obra civil, por lo menos las pulidoras. Es una herramienta y a veces en obras civiles no tienen los resguardos, la protección de los discos, entonces, ¿qué pasa si un disco de eso se llegue a partir? Entonces va a traer serios problemas o un muy grave accidente. Falla en los sistemas de alarmas, puede ser desorden y falta de limpieza en el lugar de trabajo, escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales, niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, lámpara que deslumbra o mala distribución de las zonas de luz y sombra, ¿cierto? La falta de señalización de zonas de peligro son muy importantes, existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de fuentes de calor, pisos o superficies en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. ¿Cómo evitarlos? Pues tanto los actos como las condiciones. Lo importante es que todas las áreas o puestos de trabajo están expuestos a generar accidentes de manera distinta, ¿cierto? Sin embargo, la probabilidad de que ocurra un evento de ese tipo va en aumento, pues todo es que se omite o no se considere tres puntos muy importantes o aspectos claves, ¿cierto? Antes de ejecutar la labor y que son responsabilidad de ambos actores, tanto el empleador como el trabajador. Uno de estos puntos o aspectos claves es el desconocimiento del cómo ejecutar una labor. El segundo puede ser una falta de formación, falta de capacitación, entrenamiento. Otro aspecto clave muy importante es la falta de concienciación y sensibilización, que es la baja percepción del riesgo, ¿cierto? Entonces, para evitar la ocurrencia de estos eventos es necesario que la organización con el compromiso y la responsabilidad de los colaboradores ataquen esos tres puntos mencionados de una manera muy proactiva por ambas partes. Muy bien. Enfermedad laboral, es importante conocer todas esas definiciones. Por lo menos la enfermedad laboral es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa a la clase de trabajo que desempeña el trabajador en el medio que se ha visto obligado a trabajar. Entonces, ¿a qué nos lleva esas condiciones o actos inseguros? Nos lleva a accidentes, incidentes o enfermedades laborales, ¿cierto? Por eso la importancia y desarrollo de la matriz se desarrolla con el fin de evitar y controlar esos tipos de condiciones no deseadas, como son los accidentes, enfermedades laborales e incidentes. Es importante, entonces, por eso, tener esas definiciones muy claras, determinar para qué es importante la matriz de peligro, identificación y valoración de los riesgos, ¿cierto? Y conocer cuándo es una enfermedad laboral y cuándo no. ¿Qué pasa si yo, puede ser, agarro un resfrío o me caigo en el baño o en la casa? Ya sería, ¿cierto? Un accidente común o una enfermedad común, ¿cierto? Pero si la enfermedad fue por algún medio que se hizo obligado o que es obligado a trabajar, pues ya fue en, en el trabajo, de igual manera como los accidentes. Entonces, los accidentes, pues es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esas dos definiciones que son de suma importancia.
¿Y qué es un incidente? Pues bueno, un incidente ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas o daños a la propiedad o al proceso o al ambiente, ¿cierto? Un incidente puede ser una alerta que es necesario atender, ¿cierto? Entonces, un ejemplo sería casi cae porque el piso estaba resbaloso, ¿cierto? O el vehículo se pasó el semáforo en rojo, pero no colisionó, ¿cierto? O puede ser que el ladrillo cayó desde el tercer piso y le pasó cerca de la cabeza del trabajador, pero no lo golpeó. Entonces, sí, son esos casi pasa, casi me fracturo, me golpeo, casi pasa esto con la estructura. Entonces, son esos casi, pero no ocurrió un daño, puede ser tanto en la persona, en el bien o en el entorno. Muy bien. Bueno, y aquí determinamos como en un diagrama, en un resumen completo de lo que consiste el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues es una disciplina, como lo habíamos dicho, que trata de prevenir, ¿cierto? Las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual, yo muy bien, incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría, las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud, eh, ¿cierto?, de los trabajadores. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajador, ¿cierto? En el trabajo. Que conlleva lo que es una promoción de mantenimiento del bienestar físico, mental y social. Muy bien. Herramientas importantes para la gestión de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues bueno, una de las responsabilidades de los colaboradores en conformidad con la normatividad legal vigente consiste en participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Según también lo especifica el plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por su parte, el empleador deberá desarrollar un programa que proporcione conocimientos para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, ¿cierto? Hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización, incluyendo a trabajadores independientes, contratistas, a cooperadores, a colaboradores en misión, ¿cierto? Por lo cual es importante tener en cuenta eso. Muy bien. La mejora continua. La mejora continua es la fase en la que cierra el ciclo de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, allí no termina el proceso, pues, por el contrario, el mejoramiento continuo es constante que debe mantener toda organización o empresa para garantizar la puesta en marcha de acciones preventivas correctivas, ¿cierto? El ciclo PHBA es un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos, lo que es planificar, hacer, actuar y verificar, ¿cierto? Entonces, es una herramienta de suma importancia para el desarrollo y toda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las responsabilidades de los colaboradores o trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser asignadas, documentadas y comunicadas a todos los niveles de la organización. La asignación de responsabilidades de los colaboradores en seguridad y salud en el trabajo es una obligación del empleador establecida en el numeral del artículo 22468 del decreto 1072 del 2015, ¿cierto? Y establece
una asignación y comunicación de responsabilidades. Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. Muy bien. El empleador debe establecer mecanismos eficaces para la comunicación. Importante. Participar en las actividades que me comuniquen con relación a la seguridad y salud en el trabajo. Comunicar sus inquietudes frente al sistema. Informar aportes o ideas que pueden beneficiar la gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Si yo como colaborador o trabajador tengo unas ideas importantes para mejorar algunos procesos que son altos en riesgo, entonces de suma importancia. ¿Y qué más ustedes están directamente relacionados con las tareas o actividades de cada organización? Entonces, es importante apoyarse con todos los colaboradores. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas. Garantizar que se debe conocer el sistema de gestión de seguridad de su trabajo. Disponer canales que permitan recolectar inquietudes, ideas, aportes de los trabajadores en materia de seguridad en el trabajo, ¿cierto? Para que sean considerados por los responsables en la organización. Muy bien. El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias para lo que es en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ¿cierto? Con coberturas a todos los centros, turnos de trabajo, tipos de colaboradores, incluidos contratistas, subcontratistas, ¿cierto? Así como proveedores, visitantes. Entonces, para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ¿cierto? Pues a continuación, voy a explicar algunas de las características, claro que son muchas más. Una de estas es identificar todas las amenazas que pueden afectar a la empresa, identificar, muy importante ese punto, los recursos disponibles para esta implementación, ¿cierto? Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de los colaboradores expuestos, los bienes y servicios de la empresa, formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia o ocurrencia de algún evento potencialmente desastroso, asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas o acciones necesarios para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. Es importante y de suma importancia realizar simulacros como mínimo una vez al año con la participación de todos y cada uno de los colaboradores. Conformar, capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencia acorde con su nivel de riesgo, ¿cierto? Y los recursos disponibles incluye la atención de primeros auxilios. Recuerde muy bien, la prevención de los accidentes y enfermedades laborales es responsabilidad de todos, no solamente del empleador, ¿cierto? El compromiso de los colaboradores es fundamental para evitar los accidentes y enfermedades en el trabajo. Entonces, es un punto importante cuando nosotros hablamos de participación en reporte de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, ¿cierto? Eh, el resultado de esta investigación, cuando se presenta un accidente, debe permitir identificar y documentar esas deficiencias que se han presentado, ¿cierto? Informar resultados a los colaboradores o trabajadores directamente relacionados con sus causas, ¿cierto? Informar a la alta dirección sobre el ausentismo si por algún incidente, alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, recordemos que lleva accidente porque el empleador, la empresa no tenía los medios necesarios.
han presentado que muchas organizaciones tienen todos los medios necesarios y aún así se accidenta. Entonces, recordemos un punto importante y son esos actos, ese comportamiento de cada uno de nosotros. Es muy importante también, por eso es muy importante asistir a todas esas capacitaciones que desarrollan las organizaciones con respecto a los temas en seguridad y salud en el trabajo. Derecho de los colaboradores o trabajadores. Bueno, el trabajador que sufre un accidente de trabajo le diagnostique una enfermedad laboral, tiene derecho a la cobertura por parte de la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? En un 100% de las siguientes prestaciones económicas y asistenciales. Por lo menos atención inicial de urgencia en cualquier IPS en eventos de accidentes de trabajo, gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de algunos servicios, subsidios por incapacidad temporal, auxilio funerario a quien sufraga los gastos de entierro de un afiliado pensionado, pensión de sobreviviente por la muerte de afiliado pensionado. Entonces, hay una serie de derechos que tienen los colaboradores o trabajadores y es muy importante que ustedes también se centren a estudiarlos, a investigarlos. También hay unos deberes, ¿cierto? Algunos fundamentales está procurar el cuidado integral de la salud. Recuerden que lo he mencionado bastante. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional en la empresa. Participar en la prevención de riesgos profesionales a través de los comités paritarios, ¿cierto? Es importante tener todo eso. Es de suma importancia. Bueno, aquí vamos a entrar a un punto importante. Ya vamos a dejar a un lado lo que es toda la parte del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Vamos a entrar a la parte de gestión ambiental, ¿cierto? Primero, ¿qué es medio ambiente, cierto? El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos, lo cual favorecen su interacción. En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida, ¿cierto? Es un entorno natural, es un conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos. Entonces, ya partiendo desde ahí, cuando hablamos de gestión ambiental, hablamos de que es aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación. Las organizaciones juegan un papel muy relevante en la gestión ambiental y en la protección del medio ambiente, ya que acciones tales como prevenir la contaminación, evaluar el impacto de sus actividades, productos y procesos con enfoque de ciclo de vida e intervenir a través de buenas prácticas ambientales, ¿cierto? Estrategias de producción más limpias sobre sus emisiones, residuos de vertimientos, en marco de una sostenibilidad que garantice la conservación de la biodiversidad, la disminución de la huella ecológica, e incorporando algunos criterios de mejoramiento continuo. Entonces, la gestión ambiental tiene un papel muy importante, ¿cierto? Para el cumplimiento y el mantenimiento del medio ambiente. Hay unas definiciones que muy importantes que hay que tener en cuenta. Una de ellas es ecología, ¿cierto? La ecología se encarga del estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y el medio, ¿cierto? Que lo rodea. Estudia el complejo de factores físicos como la luz, temperatura, vientos, elementos y compuestos como el oxígeno, nitrógeno, carbono, y biológicos mantienen una complicada serie de relaciones recíprocas que se encuentran en constante interacción. Entonces, en pocas palabras, la ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, ¿cierto? Biodiversidad es esa variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Pueden ser ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos
y los complejos ecológicos de los que forman parte, ¿cierto? Entonces, es diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. Ecosistema pues es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio ambiente físico donde se relaciona. Entonces es el conjunto de seres vivos, ¿cierto? Los elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos como resultado de los intercambios de materia, energía e información. Muy bien. Aquí vamos a hablar de un punto muy bueno y es la huella ecológica. ¿Y qué es la huella ecológica? La huella ecológica pues es una herramienta que permite medir las medidas, transformaciones o medir las transformaciones que los seres humanos relacionamos en la naturaleza. Es un indicador a nivel global que mide el impacto de las actividades que desarrollamos y la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con su consumo. En pocas palabras, la huella ecológica es un indicador, ¿cierto?, que mide la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con su consumo. Es decir, la capacidad de la tierra medida en hectáreas para absorber los residuos generados por una persona según la porción del planeta que le corresponde. Analiza, ¿cierto? Analiza los patrones de consumo de recursos y la producción de desechos de una población determinada. Entonces, es importante. Servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que los humanos, o sea, nosotros, obtenemos de los ecosistemas, ¿cierto? Prácticamente los servicios ecosistémicos sostienen toda la vida como la conocemos. Son vitales para nuestra supervivencia y por eso es tan importante cuidar el capital natural que los produce. Entonces, estos servicios ecosistémicos o ambientales son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos proveen a nosotros, ¿cierto? A los seres vivos o al planeta, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia, ¿cierto? Al regular las enfermedades y el clima, al apoyar a la polinización de los cultivos y la formación de suelos, ¿cierto? Y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales también. Entonces, de suma importancia. Aspectos e impactos ambientales. Bueno, ¿qué son los aspectos ambientales primero? Son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, ¿cierto? Y los impactos ambientales es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de esos aspectos ambientales de una organización. Pues, haz de cuenta esos residuos de acá, de esa organización, cayeron en el medio ambiente, pueden ser positivos, puede haber sido una especie de aspectos positivos, una mejora en el medio ambiente o la sociedad o la región, o pueden ser negativos, esos residuos pueden destruir ese medio ambiente, el entorno en el cual nos rodea. Entonces, eh, es importante tener esos dos conceptos claros. Entonces, los aspectos ambientales es esa parte resultante de una actividad, producto o servicio, que puede repercutir, ¿cierto?, sobre esas condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alteraciones o modificaciones. Entonces aquí ya hablamos de una causa y un efecto. La causa es el aspecto ambiental, ¿cierto? Y su correspondiente impacto ambiental es el efecto tenido, sea positivo o sea negativo. Entonces, aquí hay una parte muy importante y es cuando hablamos de evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental es un instrumento, herramienta de carácter preventivo encaminado
a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, ¿cierto? Con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Entonces, ventajas que tiene una evaluación de impacto ambiental: predicción de impactos positivos o negativos de una determinada acción, ya sea sobre el medio ambiente o sobre la sociedad. Proporciona flexibilidad para estudiar esos efectos ambientales de una acción concreta en una determinada localidad y hace posible aplicar algunas medidas correctivas ajustadas a una situación dada, ¿cierto? Optimizando así el uso de los recursos usados. Puede ser también otra ventaja, contribuye al uso eficiente de los recursos públicos y privados, puesto que se analizan algunas alteraciones de acción que eviten o disminuyan impactos en el medio ambiente. Entonces, es supremamente ventajoso desarrollar evaluaciones de impacto ambiental en todas las organizaciones. Entonces, para intervenir sobre los impactos ambientales significativos que se evaluaron en la evaluación de impactos ambientales o la EIA, es necesario establecer algunas medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección, compensación ambientales, ¿cierto? Entonces, esas medidas de prevención están encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos, ¿cierto? Las de mitigación son acciones a minimizar los impactos y efectos negativos. Las de corrección son acciones a recuperar, restaurar o reparar esas condiciones del medio ambiente afectadas. Y las de compensación, pues son esas acciones dirigidas a resarcir o retribuir a las comunidades, regiones o ya sean localidades afectadas por esos impactos o efectos negativos. Entonces, importante, basado en la norma, por lo menos se basó en la norma 14001, la ISO 14001, facilita que una organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente. Además, ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que generen su operación. Entonces, aquí vamos a hablar de un sistema de gestión ambiental y es una poderosa herramienta para reducir los residuos y mejorar la eficiencia y sin sacrificar los beneficios de una organización. Entonces, qué es un sistema de gestión ambiental? Un sistema de gestión ambiental están integrados con actividades de gestión general de la organización en los que se incluyen todos los aspectos que tienen repercusión en el medio ambiente. Entonces, eh, busca facilitar y mejorar todas las condiciones ambientales que pueden repercutir en la organización. Objetivo del sistema de gestión ambiental: identificar y controlar aspectos e impactos ambientales, lograr la política ambiental, los objetivos, metas y cumplir los requisitos legales, importante, definir principios y responsabilidades ambientales, establecer metas ambientales de corto, mediano y largo plazo, designar recursos y responsabilidades, definir y documentar tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos. Muy importante, diseñar o se diseñan de acuerdo a los objetivos planteados a la priorización y a la evaluación, deben ser definidos de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, ¿cierto? Los que tienen relación directa con el cumplimiento de los requisitos legales deben tener prioridad, ¿cierto? Y entre los más frecuentes podemos encontrar de estos programas ambientales. Entre ellos está el programa de ahorro y uso eficiente del agua, el programa de gestión integral de residuos sólidos, ordinarios y peligrosos, el programa de formación y capacitación, programa de orden y aseo, programa de mantenimiento preventivo, programa de gestión ambiental de transporte, el programa de ahorro y optimización de recursos, programa de control de la contaminación, como vertimientos, emisiones y ruido. Entonces, importante manejar esa serie de programas en nuestra organización. Bueno, es uno de los instrumentos para la mejora del medio ambiente de una empresa
y son un conjunto de acciones sencillas que implican un cambio de actitud y de comportamiento en nuestras actividades diarias, promoviendo así una relación amigable con el ambiente, y son las llamadas buenas prácticas ambientales. Entre ellas encontramos medidas de ahorro de agua, consumo racional de energía, reducción de las necesidades de material, producción limpia de bienes y servicios, la gestión de los residuos generados o mantenimientos preventivos, lo que es todo que tiene que ver con transporte y movilidad sostenibles, de suma importancia. Muy bien. Importante, y la he mencionado muchas veces, la mejora continua y ambiente, ¿cierto? Eh, para esto hay que tener muy claro lo que son las acciones correctivas y preventivas. Las acciones correctivas, pues aprender de los problemas y actuar para que no se vuelvan a presentar. Cuando se toman acciones correctivas, pues cuando hay un incumplimiento de legislación, cuando hay un incumplimiento de otros requisitos, algunas quejas en la comunidad, no conformidades en auditoría, accidentes, emergencias, ¿cierto? Importante. Y acciones preventivas, pues son acciones para eliminar la causa de una posible no conformidad u otra situación potencial no deseada. Y cuando se toman esas acciones preventivas, pues tendencias desfavorables de indicadores, modificación de normas, se presentan incidentes y nueva evidencia científica. Entonces, eh, es importante eh, tener en cuenta, eh, y todo eso se presenta en la evaluación de impactos ambientales. Ahí podemos tomar todas esas decisiones. Muy bien. Bueno, dos evidencias a presentar. El cuestionario es un cuestionario que ustedes deben desarrollar de forma normal. Ingresan, lo presentan y como una especie de evaluación muy sencilla. La presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Hay un material muy importante en el cual ustedes se pueden apoyar y ahí pueden encontrar una guía de cómo hacer una presentación. Entonces, en él hay una explicación, un paso a paso, muy sencillo, de cómo deben desarrollar la presentación. Esa presentación se le puede desarrollar a través de PowerPoint, ¿sí? O si conocen alguna herramienta muy chévere, muy fundamental. La idea es que ustedes presenten esas estrategias y por lo menos haya una voz en off, una voz en la cual van explicando esa presentación que han desarrollado. Yo sé que algunos muchachos, algunos aprendices, compañeros me envían de PowerPoint como tal, pero lo importante es que ustedes hagan la presentación como tal. Entonces, PowerPoint tiene una opción de poder grabar la presentación como tal. Uno llega a hacer la presentación y va hablando de lo que va mostrando y va grabando, entonces lo pueden cargar fácilmente a la plataforma. Entonces, nada, mis estimados aprendices, recuerden que eh, el cuestionario es muy sencillo. Ustedes ven esa grabación, van a encontrar respuestas a todas las preguntas que están en el cuestionario. Y la presentación puede ser, no sé, máximo cinco diapositivas o 5 hojas, en el cual, o si son menos y en esas 3 hojas pueden eh, determinar la evidencia como tal de las estrategias o la prevención y control, pues perfecto, no hay ningún problema. La idea es que sea un trabajo muy claro, concreto y, y entendible. Si van a enviarme algún link de algún programa externo, tengan en cuenta de que yo tenga la posibilidad de verlo inmediatamente la evidencia, porque en muchas ocasiones se ha presentado en que me toca esperar respuesta a que me autoricen para poder ver la evidencia. Entonces, ya para poder volver a entrar y calificar es complicado. Entonces, ahí va un cero. Entonces, por eso es bueno
que si me envían el link, por favor, tenga la autorización de una vez, o si no, descarguen lo normal y me lo comparten a través de la plataforma. Entonces, nada, mis estimados aprendices, cualquier duda, inquietud, ya saben cómo se pueden comunicar conmigo a través del correo, a través de la opción de mensajería que aparece en la plataforma Se Ayuda, donde hay un símbolo como mensajería. Pueden enviar mensajes de texto instantáneos y yo con mucho gusto los responderé. Nada, entonces que tengan feliz noche y que descansen.